ver. Bueno, en este momento tendrían que poder visualizar lo que dice contabilidad 2, inversiones transitorias, trabajo práctico número 1. Les pido que me confirmen, si es así, podemos arrancar. Sí, profe, se ve. Profe. Bueno, Sí, se ve, profe. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, para hoy teníamos previsto continuar con la guía de inversiones transitorias. Vamos a revisar 3 trabajos prácticos, el 1, el 2 y el número 6. Vamos a comenzar con el primero, que se refiere a un tipo particular de inversión transitoria, que es los depósitos a plazo fijo. ¿Han visto de qué se trata un depósito a plazo fijo? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la finalidad por la que una persona decide colocar fondos o excedentes de fondos en una institución financiera? ¿Han visto el tema conceptualmente? No, profe, usted ¿No? nos va a dar la teoría, Perfecto. nos dijeron. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes ya vieron que les pido a todos, por favor, que activen los micrófonos cuando quieran hablar. En cualquier momento no hay ningún problema. Mientras tanto, que los mantengan silenciados. Les decía, se trata de un tipo de inversión transitoria. Entonces, ustedes sí han visto entonces a qué nos referimos cuando hablamos de inversiones transitorias, ¿sí? Son colocaciones de excedentes de fondos, ¿sí?, al margen de lo que es la actividad principal de la entidad, con un propósito, ¿sí? Hay una intención que es la de obtener una renta, ¿sí? Y esa colocación se hace con la intención de mantenerla en el patrimonio por un plazo inferior a los 12 meses contados a partir de la fecha de medición y exposición, ¿no? Por lo tanto, ustedes vieron que necesitamos, para poder incluir una partida en este rubro, que esta cumpla con al menos 2 requisitos. Uno de ellos es el que tiene que ver con la seguridad de su rápida conversión en dinero en efectivo, y por otro lado, la intención de mantenerlo en el patrimonio durante un breve lapso de tiempo, entendido, ¿sí?, este lapso de tiempo como un plazo no superior a los 12 meses, posteriores a la fecha de cierre de ejercicio económico, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con estados financieros, con estados de publicación, y cuando incluimos esta partida, lo que tenemos que considerar para que efectivamente podamos clasificarla como transitoria es que su plazo de realización no supere los 12 meses. Entonces, les decía que uno de estos tipos de inversiones son los depósitos a plazo fijo. En un depósito a plazo fijo, no sé si alguien ha hecho, alguno de ustedes alguna vez ha constituido un plazo fijo, tiene idea y quiere participar y decirnos de qué se trata esto, de hacer un depósito a plazo fijo. Sí, profe, yo he A ver, hecho. bien. ¿Y cuál? Sí, y la tasa está en casi todos los bancos, es de 37% anual.
averigüé en varios bancos y... Está bien. Bueno, ahí hablaba de un interés, ¿no? Está Claro, perfecto. claro. Acá Lucía nos dice que es depositar dinero por cierto tiempo y recibís un interés, ¿sí? Una vez cumplido el plazo. Es decir, que cuando uno coloca, ¿sí?, fondos en este tipo de inversiones, lo que pretende es obtener una renta, un rendimiento, ¿sí? Ese rendimiento lo llamamos interés, ¿no? Ese interés, ¿sí?, nosotros lo vamos a cuantificar a través de uno de los elementos que acaban de mencionar, que es la tasa de interés. Pero no es el único que necesitamos considerar, el único elemento, sino que para poder determinar la cuantía del interés por el que me van a retribuir, ¿sí?, esa colocación, necesito algunos elementos adicionales que ya vamos a ver cuáles son. Pero es también lo que dice Lucía acá. Uno lo que hace es depositar dinero, ¿sí? Es decir, se dirige a una institución financiera, con el dinero lo deposita durante un cierto plazo de tiempo. Esto que les digo de uno se dirige a, en realidad, en la actualidad, se hace de forma electrónica, ¿sí? Uno lo que hace, lo hace por home banking directamente, no hace falta dirigirse a una entidad con el dinero en efectivo, ¿no? De hecho, si ustedes hacen eso, probablemente le pregunten de dónde sacaron el dinero. Pero, retomando, ustedes tienen dinero, ¿sí?, cierta cantidad, puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera, y lo que hacen es depositarlo, ¿sí?, en una entidad financiera durante un cierto lapso de tiempo, ¿sí?, con la promesa que les hace el banco de devolverles el capital, ¿sí?, es decir, hay un micrófono activado, de devolverles el capital y un interés, ¿sí? El interés es la retribución. ¿La retribución por qué? Por no poder disponer durante ese lapso, ustedes pueden pensar en un mes, 2 meses, 6 meses, un año, no disponer de ese dinero. Entonces, ustedes ahí ven materializada la intención que tienen de obtener una renta, ¿sí? Ahora, el banco, ¿por qué les pagaría a ustedes este interés? ¿Para qué se imaginan que el dinero, que el banco necesita el dinero que ustedes están depositando? Supuestamente, profe, el dinero que nosotros depositamos lo utilizan para prestarle a otras personas o utilizarlo en la actividad bancaria. Perfecto, bien. El banco lo que hace es, opera en este negocio de intermediación, es decir, toma fondos del público, ¿sí?, y por los que paga intereses, es decir, los remunera a los ahorristas, y con ese dinero lo que hace es prestarlo a aquellos que tienen necesidades de financiamiento. A esas personas les va a cobrar un interés, ¿sí?, por el hecho de facilitarles ese dinero. La diferencia entre el interés que le cobra, ¿sí?, a las personas a las que les presta dinero y el que les paga a los ahorristas, que son quienes ponen a disposición del banco, ¿sí?, sus ahorros, va a constituir el ingreso principal de la actividad de ese banco, ¿sí? Ahí vemos como intermedia entre la oferta y la demanda, ¿sí?, de recursos financieros. En este caso, nosotros ahora estamos desde el lado de la persona, de la entidad que lleva sus fondos a un banco con la intención de inmovilizarlos durante cierto lapso y recibir como contraprestación, ¿sí?, como retribución, un interés. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Cuál es la perspectiva? Nosotros tenemos, ahora vemos el depósito a plazo fijo, que es una forma de inversión transitoria. Entonces, lo que necesitamos conocer es de qué forma... Hay todavía un micrófono encendido, les pido si lo pueden apagar, por favor. Nosotros lo que vamos a ver es cómo una entidad, ¿sí?, que deposita ese dinero debe registrarlo contablemente.
¿En qué momentos? En el momento en que se hace la medición inicial, es decir, cuando se hace la colocación o la imposición de esos fondos. Luego tenemos que ver cómo trabajamos, ¿sí?, la inversión durante el horizonte, ¿sí?, de tiempo que media entre el momento en que colocamos ese dinero y el momento en el que vence el plazo, y que es la oportunidad en la que el depositante se acerca al banco para recuperar el capital que le prestó más los intereses, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cómo trabajar la inversión durante el horizonte, ¿sí? Y a su vez debemos hacer una medición al cierre del ejercicio, lo que llamamos medición periódica. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar esto con un ejercicio. Entonces, antes de encararlo, les voy a pedir que ustedes me digan, ¿sí?, el que se anime a participar, cuáles son los elementos, ¿sí?, que uno se imagina, o sea, o datos, que van a resultar de esa operación y son relevantes para poder hacer la medición, ¿sí?, de la medición inicial de esa partida. ¿Qué se preguntarían ustedes? ¿O qué necesitarían conocer? La tasa de interés, el plazo por el que va a estar el dinero en el banco. Bien, El entonces, bien, monto, Si tasa de se trata interés, de un interés, si se plazo, trata de un interés simple o compuesto. régimen de capitalización, muy bien. Y hay algo que es muy importante, y es el primer dato que tengo que saber, es cuál fue el monto del capital impuesto, cuánto se colocó a plazo fijo, ¿sí? Ese es, como dice acá Douglas, es el capital inicial, ¿sí? Entonces, debo saber, en primer lugar, cuánto dinero, ¿sí?, coloqué a plazo fijo. A eso lo llamamos capital inicial. Bien, tenemos que conocer, como me decían recién, el lapso de tiempo por el que esos fondos van a estar inmovilizados. Bien, ese es otro dato importante. La tasa de interés, perfecto. Y el régimen de capitalización. Entonces, ustedes van a ver que todos esos datos que me mencionaron van a estar reflejados en lo que denominamos certificado de depósito a plazo fijo. Es un documento en papel para aquellos que todavía se acercan al banco para renovarlo a través de un oficial de cuentas, o que se obtiene cuando uno lo constituye de forma electrónica a través de home banking, les da como comprobante de la operación realizada. En ese certificado de depósito a plazo fijo ustedes van a encontrar ¿qué datos? El primer dato importante es la fecha en la que se hizo el depósito, ¿sí? Otro dato importante es la fecha de vencimiento, ¿sí?, que es la fecha en la que el banco les va a restituir el capital y les va a pagar el interés. Por supuesto que al tener fecha de colocación y fecha de vencimiento, el plazo que media entre esas dos fechas es el lapso de tiempo por el que ustedes hicieron una colocación, que puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿sí?, como habíamos mencionado. ¿Qué otros datos van a encontrar? El capital, ¿sí?, el monto que ustedes colocaron a plazo fijo. Perfecto. Van a identificar otro elemento, que es la tasa nominal anual, ¿sí?, que es una tasa de referencia, es una tasa, digamos, de nombre. Vamos a ver que no necesariamente el interés va a resultar coincidente con el importe que aparece indicado como tasa nominal, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Entonces va a haber una tasa nominal en el documento, que esa tasa nominal generalmente es anual. Van a encontrar el interés, el monto, ¿sí?, que ustedes esperan o van a cobrar al vencimiento como retribución, ¿sí?, de esa colocación.
En general, el régimen de capitalización que ustedes mencionaban, simple o compuesto, nosotros vamos a hacer ejercicios con el régimen de interés simple y el de interés compuesto. No obstante, por normas del Banco Central de la República Argentina, esos intereses que figuran se calculan a través de el método de interés simple, ¿sí? Ustedes cuando tomen si tienen a mano o tienen posibilidad de acceder a algún certificado, hagan el cálculo del interés y el que van a encontrar, ¿sí?, reflejado, ¿sí?, en el certificado va a ser aquel que resulta del cálculo considerando que se empleó el interés simple como régimen de capitalización. Entonces, van a tener ese valor y van a encontrar, además del interés que resulta, ¿sí?, de aplicar una tasa prevista durante cierto lapso de tiempo, van a encontrar lo que llamamos valor nominal, ¿sí? El valor nominal es el monto, ¿sí? El monto significa, o valor nominal, es el importe que ustedes van a cobrar al vencimiento del plazo. Y resulta de sumar el capital más el interés, ¿sí? Es decir, el valor nominal del certificado de depósito de plazo fijo es la suma del capital colocado o impuesto y los intereses por todo el lapso, ¿sí?, en el que ustedes no van a poder disponer de ese dinero. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a ver ahora, más allá de lo que establecen las normas del Banco Central respecto a la determinación de los intereses, son casos con diferentes variantes de la manera en la que se pueden calcular los intereses, para ir conociendo y aplicando diferentes regímenes de capitalización. Vamos a ver, en primer lugar, el ejercicio número 1. Que es un depósito a plazo fijo en moneda nacional. Como les decía, los depósitos a plazo fijo pueden ser hechos en moneda nacional y en moneda extranjera. En moneda extranjera, en dólares estadounidenses. En este caso, que es el más simple que vamos a ver, el 22 de mayo la empresa hizo una colocación de 100.000 pesos de excedentes de fondo, ¿sí?, que decide colocarlos en un plazo fijo, dice en el Banco Nación, por un plazo de 3 meses, con una tasa nominal anual del 13%, y les aclara ahí que se trata de interés simple. Entonces, lo primero que les recomendamos nosotros es que ubiquen, ¿sí?, todos los datos relevantes en una línea de tiempo, ¿sí?, que va a estar reflejando el horizonte de la inversión, para poder tener presentes cada uno de los momentos, ¿sí?, y de los momentos relevantes, ¿sí?, y los datos que en cada uno de esos instantes ustedes debieran considerar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es construir la línea de tiempo. Fíjense siempre lo que les pide. Les pide que registren las operaciones determinando la incorporación al activo y la medición al vencimiento. Es decir, que, como les comenté, los 3 momentos, medición inicial, ¿sí?, la medición durante la tenencia y la medición, en este caso nos pide al vencimiento, que sería cuando venció el plazo y ustedes están en condiciones de ir de recuperar, ¿sí?, el capital y además de disponer de los intereses prometidos. En esos momentos, ¿sí?, son los que nos vamos a focalizar. Entonces, yo lo que les plasmo en esta línea de tiempo es la cronología de los sucesos. El 22 de mayo, ustedes deciden constituir un plazo fijo, hacer un depósito a plazo fijo. ¿Durante cuántos meses? 1, 2, un mes, ¿sí? 2, 3 meses, ¿sí? En este caso, el primer mes completo transcurriría cuando nos encontremos en el día 22 de junio, ¿sí? El otro mes en el 22 de julio y el 22 de agosto sería el momento en el que este plazo fijo vence.
Es decir, ahí tenemos los 90 días. Nosotros lo que les pedimos en primer término es que se enfoquen en la medición inicial, ¿sí? Cuando nosotros constituimos este plazo fijo. En este ejercicio nosotros no vamos a ver el devengamiento de los intereses, ¿sí? Pero es simplemente porque queremos concentrarnos en estos dos momentos, en el 22 de mayo y en el 22 de agosto. En ejercicios posteriores sí vamos a ver qué pasa con el devengamiento, pero ustedes ya saben que el hecho generador, ¿sí? En el caso de los intereses, está vinculado con ¿qué? ¿Qué me habilita a mí a reconocer, ¿sí? Este ingreso que voy a tener producto de esta colocación? ¿Cuándo considero que se devengan los intereses? A medida que transcurre el tiempo. Perfecto, entonces, si a medida que transcurre el tiempo se devengan los intereses, se van generando y yo debería reconocerlos contablemente, tendría que, al menos mensualmente, cuando finaliza cada mes, en este caso el 31 de mayo, el 30 de junio, el 31 de julio y el 22 de agosto, reconocer los intereses devengados durante ese lapso de tiempo. Pero en este caso lo vamos a omitir, porque nos queremos concentrar en los extremos, ¿sí? En la medición inicial y en la medición al cierre, ¿sí? O al momento del vencimiento, mejor dicho. Entonces, olvídense por un ratito de lo que tiene que ver con el devengamiento. Lo que vamos a colocar en la línea, les decía, son los datos que son importantes. Yo les decía, les preguntaba, ¿no? ¿Qué consideran como relevante o importante para poder hacer la medición inicial? Entonces decíamos, ¿cuál fue el capital que se colocó en el 22 de mayo? 100.000 pesos. ¿Cuál es el plazo? 3 meses. ¿Cuál es la tasa que la entidad financiera promete pagar durante ese lapso? 13% anual. Y fíjense que acá ya tenemos diferentes plazos, ¿sí? A los que se refieren la operación y la tasa. La operación se refiere a un plazo de 3 meses, en tanto que la tasa está expresada en términos anuales. Entonces, eso es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque para efectuar los cálculos nosotros necesitamos sincronizarlo, ¿sí? No podríamos usar o calcular el interés si antes o previamente no hacemos algún proceso de conversión de esa tasa. Y el régimen de capitalización es simple. Entonces, lo que yo me tengo que preguntar en primer lugar y que tengo que saber calcular, ¿por qué? Porque es el monto que voy a cobrar o espero percibir al vencimiento, es decir, el 22 de agosto. ¿Cuánto voy a cobrar? Bueno, ese monto lo llamamos valor nominal. En el certificado de depósito a plazo fijo ustedes van a encontrar el importe, ¿sí? No es que es una incógnita. Ustedes en este tipo de plazo fijo que estamos viendo, que es un plazo fijo en pesos, ¿sí? Con una tasa de interés fija, ¿sí? Que no es una tasa variable y que no tiene cláusulas de actualización monetaria, el interés, el valor nominal del certificado, que nosotros ya lo vamos a, en realidad lo conocemos en el mismo momento en el que ustedes hicieron la constitución del plazo fijo, ¿sí? Así que no va a ser una incógnita desde el punto de vista de que en el certificado van a encontrar el importe. Ahora, nosotros queremos que ustedes lo sepan calcular, que sepan cómo encontrar ese valor. Entonces, para eso lo que tienen que saber es cómo calcular el interés simple. Y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ese valor nominal es el que ustedes van a cobrar ¿cuánto? Al vencimiento, el 22 de agosto, ¿sí? El banco debiera entregarles el importe equivalente a ese valor nominal. Vamos a seguir. Primer punto, sabiendo esto, ¿cómo incorporamos al activo esta inversión transitoria? Yo les decía,
El monto, recuerden, es capital más interés. Y este monto nosotros lo llamamos valor nominal. Es un valor futuro. Es lo que espero cobrar al vencimiento, ¿sí? No es un valor del presente. El capital, yo sé que es de 100.000 pesos, ¿no? Entonces, ese elemento de la ecuación lo conozco. El que no conozco porque no estaba en el enunciado es el importe del interés simple, que corresponde a todo el plazo de la operación. ¿Cómo se calcula el interés simple? El interés simple, yo acá les indico cómo es la fórmula, que es capital por tasa de interés por tiempo, pero lo que ustedes tienen que entender es conceptualmente, ¿sí?, qué significa el interés simple. Este régimen, ¿sí?, de capitalización lo que implica es que el capital inicial permanece constante, ¿sí?, para el cálculo del interés durante todo el lapso de la operación. Por lo tanto, el interés siempre va a ser proporcional, ¿sí?, al capital y al tiempo. Entonces, lo que va a ocurrir es que en todos los periodos en los que dividamos la operación o el lapso o el horizonte de inversión, van a implicar la generación del mismo monto de intereses, ¿sí? Es decir, que en cada periodo de tiempo, en el mes 1, en el mes 2 y en el mes 3, el monto del interés ganado va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Justamente porque lo que permanece constante es el capital a través del que uso para calcularlos. Entonces, si yo necesito calcular el interés del primer subperíodo, ¿sí?, les digo subperíodo, ¿por qué? Porque recuerden que el lapso total de la operación fueron 3 meses, pero esos 3 meses, en realidad yo los voy a dividir en periodos mensuales. Entonces, a la pregunta de cuántos meses entran en un trimestre, ustedes me van a responder 3, ¿sí? Es decir, que podría calcular, si quisiera, el interés que se devengó en cada uno de los meses. Si quisiera calcular el interés de un mes, ¿qué tendría que hacer? Tal vez a alguien ya se le ocurre o sabe cómo hacer. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿No? Hay que sacar la tasa mensual, ¿no, profe? Bien. Bueno, acá el primer dato. Y es lo que yo les decía. Fíjense en qué lapso de tiempo está expresada la tasa. La tasa está expresada en términos anuales. 0,12%, ¿no? Que implica, en términos proporcionales, una tasa mensual del 1%. ¿Cómo calculo ese 1% mensual? Dividiendo 12% dividido la cantidad de meses, ¿sí?, subperiodos que están contenidos en el periodo de la tasa, que son 12. Entonces, esta inversión transitoria, este depósito a plazo fijo, me va a rendir a razón de 1% por mes. ¿Sí? Profe, Sí. ¿la tasa nominal anual no era del 13%? Ah, perdón. Lo mismo, tal vez. Muchas gracias. Pensé que era el 12, no, entonces en el otro ejercicio. No estaba atento. Discúlpenme, tienen razón, es el 13. Entonces, ¿cómo hago para obtener la tasa proporcional? Lo que dijimos vale, lo único que tenemos que cambiar es el numerador, ¿sí? Si la tasa era del 13% anual y la divido por 12, ¿cuánto me da? 1,083. Bien, el 1,08% mensual, ¿sí? Un poquito más del 1%. Perfecto, bien. Entonces, si yo quisiera calcular el interés que me rinde este plazo fijo en un mes, ¿qué haría? Multiplicaría el capital. El monto. El capital por ese 1,083. Exactamente, no el monto, ¿sí? Porque el monto es el capital más el interés, ¿sí? Tendría que multiplicar el capital. En mi caso son, para no errarle, vamos a verlo, 100.000. 100.000 por el 1,08%. Eso es lo que me rendiría en un mes.
Ahora, si yo quisiera saber el interés simple de todo el periodo, ¿sí?, de estos 3 meses, ¿qué tendría que hacer? Tendría que tomar el capital, 100.000, como están viendo, multiplicarlo por la tasa, fíjense que es 13%, ustedes me corrigieron, es perfecto, dividido 12, en el denominador tienen el número 12, y lo multiplico ¿por qué? Por la cantidad de meses. Por la cantidad de meses. Fíjense que 13 dividido 12 me va a quedar como 1.08. Por eso también lo divido por 100, para calcular la tasa de interés en tanto por 1, no en tanto por ciento, ¿sí? Por eso está dividido por 12%, ¿sí? Entonces, 100.000 dividido, perdón, 100.000 por 13 dividido 100 me da 0,13, dividido 12 me va a dar el 0,0108, ¿no? Si mal no recuerdo. Y eso es por mes, tasa mensual. Si lo multiplico por 3, voy a tener el interés que va a devengar este certificado de plazo fijo por todo el horizonte de inversión, ¿sí?, que son 3.250 pesos. Entonces, acá vemos algo que es muy importante, que es que tasa y plazo o tiempo sean sincrónicos. Nosotros, para multiplicarlo por 3 que son meses, tuvimos que convertir esa tasa nominal anual en una tasa proporcional mensual, ¿sí? ¿Cómo hicimos? Si estaba en tanto por ciento, la dividimos primero por 100. Ahí ya tenemos una tasa que no es porcentual, sino que es en tanto por 1. Y luego la dividimos en la cantidad de subperíodos que están contenidos en el plazo de la tasa. Si el plazo de la tasa es el año, ¿cuántos meses o subperíodos, ¿sí?, equivalentes a un mes están contenidos en el plazo de la tasa? 12. Por eso lo divido por 12. Entonces, al tener una tasa mensual y multiplicarlo por cantidad de meses, me da el interés que corresponde a los 3 meses. Si quiero calcular el interés de un mes, ¿qué hago? Lo que hicimos antes, 13 dividido 100, ¿sí? A ese valor 0,13 lo divido por 12, me da la tasa mensual y lo multiplico por 1. ¿Sí? Otra forma, ¿cuál sería? Tomar el interés 3.250 y dividirlo por 3. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque sabemos que en el interés simple, el interés es proporcional al capital, ¿sí?, y al tiempo. Y el capital, dijimos que permanece constante, ¿sí? Entonces, de esta manera, obtenemos el interés de todo el plazo de la operación, que son 3 meses. Entonces, el monto en pesos va a ser de 100.000 pesos, que era el capital, más los 3.250, es decir, 103.250. Ese es el monto o valor nominal, que es el importe que voy a percibir cuando se produzca el vencimiento del plazo, ¿sí?, que era el 22 de agosto. Entonces, ¿cómo registramos ahora contablemente la incorporación al activo de este plazo fijo? Acá se los muestro. El 22 de mayo lo que nosotros debiéramos registrar es un asiento en el que debitamos la cuenta plazo fijo Banco Nación en pesos por ¿qué? Por el valor nominal, ¿sí? Ese monto es el valor nominal, es el monto que es un valor futuro, lo que espero cobrar el vencimiento. ¿Cuáles son las contrapartidas? Ustedes saben que como es un valor futuro, ¿sí?, incluye los intereses que se van a devengar entre el 22 de mayo y el 22 de agosto, ¿sí? Y esos intereses van a ser generados por el capital de 100.000 que colocamos. Por eso acreditamos caja en pesos por 100.000 pesos. Esos son los 100.000 pesos que llevamos al banco y que durante 3 meses los dejamos ganar intereses para pasar a retirar el producido más el capital una vez que venza el plazo. Y el interés total es de 3.250. Fíjense que empleamos una cuenta regularizadora llamada intereses positivos a devengar plazo fijo en pesos, que va a estar regularizando qué partida. Plazo fijo, Banco Nación en pesos, o
también podría haberlo llamado depósitos a plazo fijo Banco Nación en pesos. Bien. Es decir, que al momento de la incorporación, ustedes saben que como no transcurrió plazo de tiempo alguno, no hay nada devengado en concepto de intereses, ¿sí? Recién a partir del día 1 ustedes podrían comenzar, debido al transcurso del tiempo, a devengar los intereses correspondientes. La medición, entonces, en este momento, y la incorporación al activo se hace ¿por qué? Por la suma de dinero efectivamente entregado. Fíjense que si ustedes toman la cuenta patrimonial de inversiones transitorias, denominada plazo fijo, Banco Nación en pesos, y le restan, ¿sí?, el saldo de su regularizadora, 3.250, el neto, ¿sí?, de esos dos valores le va a dar 100.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué 100.000? Porque en ese momento ustedes no ganaron nada del concepto de intereses, porque recién ahí comienza, es el punto de partida en el que comienzan a devengarse los intereses. ¿Estamos? Fíjense que es muy sencilla la registración. Acredito caja, 100.000 pesos, débito, depósito a plazo fijo por el valor nominal, y la diferencia son los intereses, ¿sí?, que va a generar este certificado. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, gracias. Seguimos entonces. Entonces, acá abajo, la incorporación al activo del plazo fijo en el Banco Nación se realiza en el momento de la medición inicial por 100.000 pesos. ¿Sí? El neto entre estos dos valores. Bien, continuamos. Devengamiento de intereses. Nosotros en este ejercicio vamos a hacer el devengamiento de todos los intereses el día del vencimiento. Eso no es correcto, ya se los aclaro, pero es una simplificación que vamos a usar porque nos estamos concentrando en los aspectos de medición al inicio y al cierre. Simplemente por eso. Después, en los ejercicios que vayamos viendo, van a ver que mensualmente ustedes tienen que ir devengando intereses. Entonces, ustedes ya me pueden decir cuál va a ser el total de los intereses devengados al 22 de agosto. ¿Cuántos intereses tengo que devengar? ¿Cuál es el resultado positivo? 3.250. Perfecto. Entonces, ese es el resultado positivo que yo tengo que reconocer. Lo voy a registrar el 22 de agosto por esta simplificación, pero yo tendría que haber ido reconociendo a medida que transcurre el tiempo este interés obtenido. Entonces, ¿cómo calculamos para los 3 meses? Bueno, ya lo sabían, ¿sí? Ya vimos cómo se calcula el interés simple. El devengamiento de los intereses, calculo que también ya saben cómo registrarlo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que debitar la cuenta regularizadora, ¿sí?, de depósitos a plazo fijo, que es intereses positivos a devengar plazo fijo, y acreditar una cuenta de resultado positivo, que en este caso llamamos intereses ganados, por 3.250 pesos. Esa es la renta que yo perseguía obtener cuando decidí colocar esos excedentes de fondo a plazo fijo. ¿Sí? Bien, ahora, si nosotros tuviésemos que medir, si tuviésemos un cierre imaginario, ¿no?, acá el 22 de agosto, y decidiéramos medir esa inversión, ¿cuál sería la medición o el valor por el que ustedes presentarían en sus estados contables esta partida? ¿Cuál es el valor al vencimiento? El valor corriente. El valor corriente. ¿Y cuál sería el valor corriente para vos? 103.250. Lo que voy a cobrar, ¿sí?, lo que tengo derecho a percibir en concepto de intereses más lo que me reintegran, ¿no?, en concepto de capital. 103.250. 100.000 me están devolviendo el capital y los 3.250 son los intereses que me están pagando. Eso es el valor nominal, ¿sí? En ese momento son 103.250, que es lo que voy a percibir. Los intereses a devengar
fíjense que ustedes ya registraron el devengamiento y el saldo, si mayorizan de intereses a devengar, ya no hay nada por devengar porque a esa fecha están todos los intereses devengados. Son 103.250. Por lo tanto, la medición al vencimiento de este plazo fijo va a ser de 103.250 pesos. ¿Sí? Luego, ustedes van a pasar a retirar los fondos. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que van hasta la ventanilla del banco y al cajero le piden el dinero. Bueno, ahí retiran ese valor nominal y lo registran debitando caja y acreditando plazo fijo Banco Nacional en pesos. ¿Sí? Entonces, ahí ya desinvirtieron, ¿sí? En plazo fijo. Recuperaron el efectivo y la ganancia. ¿Se entendió? Hasta este momento. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Bueno. Bien. Este ejercicio tenía otro enunciado más, ¿sí? El B, que lo que nos dice es que después de transcurrido 3 meses, estos 3 meses iniciales, deciden retirar ese dinero. Fíjense que acá lo retiraron, los 103.250. Y lo van a colocar en otro plazo fijo, ahora en el Banco Patagonia, a un plazo de 5 meses, a una tasa del 12% de interés compuesto. Y con esta tasa me confundí yo. Entonces, acá tenemos otro plazo de operación, que en lugar de ser de 3 meses, es de 5 meses, el depósito en otra institución financiera, que nos paga otra tasa distinta, pero con un régimen de capitalización diferente. ¿Sí? ¿Me siguen? Hubo varios cambios. Tenemos que ver cómo impactan, ¿sí? Desde el punto de vista de las registraciones, del devengamiento, que vamos a verlo más adelante, y desde el cálculo de los intereses. Entonces, veamos este punto B. Nuevamente hacemos una línea de tiempo, colocamos la fecha de imposición, que fue el 23 de agosto, que es el momento a partir del cual comienza a transcurrir el tiempo, y sabemos que en este caso son 5 meses. El quinto mes se cumple el 23 de enero. Entonces, este es el horizonte de inversión. Constituyeron el plazo fijo, y lo que nos interesa a nosotros es hacer la medición el día del vencimiento, el 23 de enero. Ahora bien, vamos a seguir simplificando y no vamos a hacer medición, no vamos a reconocer los intereses devengados en cada uno de los meses, ¿sí? Por lo tanto, eso todavía lo dejamos al margen. Vamos a ubicar los datos relevantes. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Ustedes ya van a decir capital, plazo, tasa y régimen, ¿sí? Esos datos son centrales para este ejercicio. Para otro tipo de ejercicio, si este depósito a plazo fijo no hubiese sido en pesos, sino en dólares, bueno, ahí ya entran otras variables a considerar. Por ejemplo, el tipo de cambio. Si este plazo fijo implicara algún tipo de acompañamiento frente a la inflación, bueno, ahí tendríamos otra variable adicional que considerar. Si la tasa no fuera fija, sino fuera variable, tendríamos que considerar cuál fue la tasa, no solo en este momento, que esta la vamos a conocer, sino en las sucesivas. Pero estamos en el caso más simple. Nuevamente, ahora yo quiero que ustedes me digan de qué forma se calcula el valor nominal. Este valor nominal va a estar estampado en el certificado, lo sabemos. Pero nosotros queremos que ustedes nos digan cómo se calcula, cómo llegamos a ese valor nominal, conociendo estos datos. Para determinar cuál es el monto que vamos a cobrar al vencimiento. Entonces, recuerden, ¿por qué ahora 103.250? Porque el enunciado me dice que una vez que recuperó, ¿sí?, el capital y los intereses que le pagó el Banco Patagonia, que eran 103.250, no, el Nación era el primero. Ya le digo. El primero era el Banco Nación, claro. Recuperaron ustedes 103.000, y luego de transcurrir esos 3 meses, se retira todo y se lo coloca. Es decir, los 103.500 son los que nosotros colocamos a plazo fijo. Ahora, el monto, en este caso, no se calcula
del mismo modo, ¿sí? Fíjense que en el caso del interés simple yo les dije, bueno, el monto es igual al capital más el interés, ¿y cómo se calcula el interés? El interés es capital inicial por tasa de interés proporcional, ¿sí? Por tiempo, y el tiempo es el lapso de la operación, ¿no? Y les dije que tiene que haber sincronía entre la expresión del plazo, ¿sí? Y la forma en la que está expresada la tasa de interés, ¿sí? Ahora, en el caso de el interés compuesto, lo que nosotros les vamos a mostrar, después lo vamos a ver de forma más detenida, ¿sí? Con más detalle y con una explicación un poco más profunda cuando retomemos el tema al revisar el rubro créditos, ¿sí? Pero por ahora lo que nos interesa es que ustedes sepan lo siguiente, que el monto, ¿sí? El monto que es lo que voy a cobrar cuando transcurran los n periodos, en este caso n es 5 porque son 5 meses, ¿sí? Lo vamos a calcular multiplicando el capital inicial, por eso tiene un subíndice 0 acá, por 1 más la tasa de interés, y esta expresión la elevamos a la n, ¿sí? N que es el plazo de la operación, ¿sí? Fíjense. Entonces, ustedes el monto, ¿sí? O valor nominal, ¿sí? Al vencimiento va a ser igual a los 103.250 multiplicados por 1 más la tasa de interés, que en este caso sí es el 12%, ¿sí? Ahora vemos el tema de cómo está expresada, elevado a la 5. ¿Sí? 5 es el plazo de la operación. Ahora bien, nuevamente tenemos el problema de que este n, ¿sí? Que acá yo lo pensé como expresado en meses, tiene que tener sincronía con la tasa. Pero la tasa que nosotros teníamos acá era una tasa anual. Entonces también tenemos que convertir esa tasa. Tenemos que hallar una tasa proporcional, en este caso mensual. Entonces, esta tasa I sub m, o I sobre m, en realidad, la tasa proporcional se va a calcular dividiendo la tasa nominal anual, en este caso, entre la cantidad de subperiodos que están contenidos en el periodo de la tasa, que en este caso son 12, ¿sí? Porque yo quiero una tasa mensual, dado que en el exponente voy a estar refiriéndome y voy a trabajar con cantidad de meses. Entonces, traducido a los datos que tenemos en el enunciado, este monto sería los 103.250, que es el capital, multiplicado por 1 más. La tasa de interés era el 12%. Recuerden que siempre la tenemos que trabajar en tanto por 1, por eso la dividimos por 100. Y al dividirla por 100 me queda 0,12. Y al dividirla por 12 tengo la tasa proporcional, ¿sí? Mensual. Y acá tengo el plazo de la operación expresado en meses. Entonces ahí esto es coherente, con lo cual puedo realizar esta cuenta. Entonces, 1 más 0,01 elevado a la 5. ¿Cuánto les da esto? Si ustedes hacen la cuenta en el Excel o en alguna calculadora, les tiene que dar 108.516,71. ¿Sí? Ahora, yo lo que voy a hacer es explicarle brevemente esta diferencia entre interés simple e interés compuesto. ¿Sí? Para eso les voy a compartir un archivo de Excel y les voy a pedir, si ustedes quieren ir replicándolo y ir ustedes haciendo las cuentas, también pueden abrir un archivo de Excel para verlo. Un segundo, voy a abrir Excel. Vamos a abrir acá, compartir. Excel, acá. Bueno,
Vamos a suponer lo siguiente, que el capital es 1.000 pesos, ¿sí? Que tiene una tasa anual, dijimos, del 12%. Este es un ejemplo distinto del anterior, es simplemente para que lo entiendan conceptualmente. Si yo quisiera calcular la tasa proporcional mensual, tengo que hacer I sobre M. M es la cantidad de meses sería que están incluidos en el periodo de la tasa. Tendría que hacer 0,12, que es la tasa en tanto por 1, dividido 12, ¿no? 0,1. Esta es la tasa proporcional. Si yo quisiera, en el régimen de interés simple, calcular el interés de un mes, lo que tendría que hacer es multiplicar el capital por la tasa, ¿no? Mensual. Esto me dice que el interés ganado en el mes es de 10 pesos. Ahora, ¿esto es para qué mes? Esto es para el mes 1. En el mes 2, ¿cómo calculo el interés? El interés se vuelve a calcular sobre el mismo capital. Con lo cual, si la tasa de interés es del 1%, ¿qué me va a dar? El mismo monto de intereses, ¿no? 10 pesos. Y así sucesivamente, ¿sí? En todos los periodos, ¿sí? Me va a dar, si yo voy a M sub 50, me va a dar el mismo valor de intereses. ¿Por qué? Porque el interés simple supone que el capital en cada subperiodo es el mismo que el que tenía al inicio. Con lo cual, siempre va a estar generando 10 pesos de interés. ¿Qué pasa con el interés compuesto? Vamos a tomar lo siguiente. El capital vamos a decir que es de 1.000 pesos. Y la tasa proporcional, que es la misma, ¿sí? 1%. Al cabo del primer mes, cuando finalice, voy a haber obtenido 10 pesos de intereses. Ahora, con interés compuesto, lo que ocurre es que los intereses generados en el periodo anterior se suman al capital inicial para generar, ¿sí?, nuevos intereses. Entonces, el capital al inicio del segundo periodo no va a ser 1.000, sino va a ser 1.010. De manera tal que ya no va a generar 10 pesos de intereses, sino que en el periodo 2 va a generar 10 pesos con 10 centavos. En el periodo 3, ¿qué va a ocurrir? Que el nuevo capital va a ser el capital al inicio más los intereses generados en ese periodo, 1.020. La tasa es la misma, pero fíjense que el interés ahora es de 10 pesos con 20 centavos en el periodo 3. Es decir, que el interés, ¿cómo es? En este caso, respecto del anterior. Acá va a ser... Sería acumulativo. Claro, el interés generado en un periodo se acumula y genera intereses, ¿sí? Es decir, que el interés que ustedes van a ver en la serie es creciente. Fíjense cómo aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque el capital al inicio cada vez es más alto. Entonces los intereses de cada periodo van a ser cada vez mayores. En cambio acá, como el capital es siempre igual, los intereses en cada uno de los periodos va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llego yo a estos 10 pesos con 10? Y estos 10 pesos con 10 son el 1% que me rindió los 1.000 pesos de capital del inicio, más los 10 centavos que me rindió, ¿sí?, los intereses, ¿sí?, que también generaron intereses. Entonces acá van a ver esa diferencia, cómo el interés generado en un periodo se acumula el capital para generar intereses. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si quieren lo vemos acá también. Acá, ¿cómo llegamos a estos 10 pesos con 20 centavos de intereses? Son estos 1.000 multiplicados por el 1% más los 10 pesos de intereses multiplicados por el 1% más este interés multiplicado por esto. No, me faltó algo acá. Es el 10, acá
acá tenemos sobre 10, y me faltó, fíjense que me faltó esto. Y estos intereses multiplicados por esto. Aquí. Si sumamos acá, ven que ya lo voy a sumar. Primero, los 10 pesos con 10 centavos se originan así, a 10 pesos generados por los 1000 pesos, más 10 centavos generados por los 10 pesos de intereses. Y acá tenemos 10 pesos generados por los 1000, más 10 centavos, ¿sí?, generados por los 10 pesos de intereses que se devengaron en el primer periodo, más 0,101 centavos generados por los 10,1 pesos de intereses generados en el periodo 2, ¿sí? ¿Se entiende? En el interés simple solamente tendrían 20. Ahora, con interés compuesto, ¿cuántos intereses ganaron? 20 pesos con 30 centavos. ¿Sí? ¿Se entiende conceptualmente la diferencia? Con este sencillo ejemplo. Bien. Bueno, si se entendió eso, vamos a seguir con el ejercicio. Vamos a compartir nuevamente la otra pantalla. Bueno, supongo que ahora están todos viendo nuevamente las diapositivas, ¿no? Bueno, retomamos. Lo que nosotros vimos es la forma de calcular el monto. El monto, ustedes ya saben que es capital más interés. Si yo quisiera saber cuáles son los intereses de la operación, ¿cómo los calculo? Con un simple pasaje de términos. Si yo conozco el monto, que son 108.516,79, y conozco el capital, que son 103.250, por diferencia obtengo, ¿qué cosa? Los intereses de toda la operación. Es decir, estos 5.266,79 son los intereses que se van a devengar durante los 5 meses, del plazo completo. Lo que va a haber de diferencia con el interés simple, ¿qué es? Es que en el interés simple, en todos los periodos, me va a haber generado el mismo monto de intereses. En cambio acá, el interés del periodo 1 va a ser inferior al del 2, que van a ser ambos inferiores a los del 3, y así sucesivamente, ¿sí? Porque el interés es creciente. ¿Estamos? ¿Cómo registro? Profe, Sí. en esa diapositiva dice 103.250,79 menos 103.250 igual 5.266. Está mal este valor, es 108.516. Ok, perdón. ok. Bien, gracias por avisarme. Hagan la cuenta. Yo les dije monto, y el monto es 108, les dije, ¿no? Ahí quedó mal en la diapositiva, lo vamos a corregir. Hagan 108.516,79 menos 103.250. Eso por copiar y pegar, hay veces que algún valor queda. ¿Les da 5.266,79? Sí, da ese resultado. A ese valor. Bueno, este valor, gracias por avisarme, es el que tienen que reemplazar por este que está acá. Seguimos. ¿Cómo registro entonces esto contablemente? De la misma forma, ¿sí? No varía nada. Lo único que varió en este caso es la forma en la que calculamos el interés, pero lo repetimos. ¿Qué debitamos? Plazo fijo, Banco Patagonia en pesos, o depósitos a plazo fijo, Banco Patagonia en pesos, por el monto que es el valor nominal, 108.516,79. Acreditamos, ¿sí?, 103.250 pesos en la cuenta caja, corresponde al efectivo que nosotros entregamos, y que es lo que nos va a permitir generar estos 5.266,79. Este monto que aparece acá es resultado ¿de qué? Es resultado del plazo, es resultado del capital que coloqué, y es resultado de la tasa de interés y el régimen de capitalización. Necesitamos todos esos datos, capital, plazo, tasa de interés y régimen de capitalización, para poder hallar este valor que van a ser los intereses que se van a devengar durante esos 5 meses. ¿Estamos? ¿Está ahí? Entonces, nuevamente la incorporación al activo le hacemos por 103.250, que es el monto efectivamente entregado. Reflejado de esta manera, en una cuenta patrimonial y su regularizador.
De nuevo, el devengamiento de intereses lo vamos a hacer en el momento del vencimiento. Después vamos a ver qué pasa con el devengamiento periódico. Sabemos que el interés de toda la operación son 5.266, por lo tanto registramos intereses a devengar, plazo fijo, en pesos por 5.000, a intereses ganados por el mismo importe. Y en el momento de la medición, que es el vencimiento, tendríamos que reflejar esta inversión por 108.516,79, que es el valor nominal del certificado. Ese es el primer ejercicio, ¿sí? ¿Alguna duda sobre eso? Yo tengo una duda. En el parcial vamos a tener que hacer el procedimiento del devengamiento de los intereses con ese método, o sea, de capital que se va acumulando los intereses. Es que O sea, sí. por cada mes. No, en el parcial vamos a ver qué les Sí. pedimos. No necesariamente, en general, no pedimos cálculos que nosotros sabemos que ustedes han ejercitado y saben hacer y que son engorrosos. Pero puede ser que en algún ejercicio de algún parcial nosotros les pidamos. Porque yo estaba puntualmente viendo sí. la clase del año pasado, había dos métodos. O sea, yo estuve mirando las grabaciones del año pasado y había dos métodos diferentes. Estaba ese que dijo usted y otro que era el interés, que sería como la unidad o la cantidad de meses más el interés expuesto al tiempo. No sé si eso en los parciales, cuál de los dos métodos o formas vamos a usar en cada. Hola. Se cortó. No te estoy escuchando. No sé si el resto de los... ¿No se escucha? Ahora sí. Se perdió. Eso lo vamos... Sería como que había dos formas y que decía que la correcta sí, era hacerlo por la cantidad de meses más el interés, eso multiplicado por la tasa, el periodo vendría a ser. Hay diversas formas de calcularlo. Si usando las diferentes formas llegas al mismo resultado, es que cualquiera de los dos está bien. No sé exactamente a cuál te referís, pero después, si querés, pasánoslo por el aula y lo vemos puntualmente, porque en este momento no tengo presente ningún ejemplo como para decirte si lo que me estás diciendo es o no correcto. Yo no lo recuerdo puntualmente a lo que me estás diciendo. Yo lo había resuelto, lo tengo en el Excel, pero... Sí, ¿y te dio lo mismo? Bueno, genial, después lo paso. Gracias. De nada, lo vemos, ¿sí? Sí, el devengamiento de intereses, sí, genial, gracias. Sigamos ahora con el 2, porque tenemos uno más por ver. Estamos un poquitín atrasados. Profe, yo tenía una duda. Sí. Sí, ahí decía, por ejemplo, el ejemplo decía que era el 22 de agosto. Sí. Cada vez que se cumpla un mes desde el momento que se hizo el plazo fijo va a ser el devengamiento, porque generalmente los devengamientos son a fin de mes. No, por eso les decía. ¿En este caso sería la excepción? No, yo les decía, el devengamiento lo hacen por mes, sí, por mes. Cuando hablamos de mes, es mes calendario, ¿sí? Tendrían que registrar el devengamiento, como les decía yo, el 31 de mayo, el 30 de junio, el 31 de julio. En algunos, de acuerdo a la fecha en la que hicieron la colocación, el devengamiento del primer mes, por lo general, difícilmente les quede por 30 o 31 días, de acuerdo a la cantidad de días que tenga ese mes. Les va a quedar por una X cantidad de días, puede ser 5, 7, 10, 12 días de devengamiento ese primer mes, y luego el resto les va a quedar por mes completo, ¿sí? Pero el devengamiento ustedes lo tendrían que hacer por mes calendario. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. O sea que en este caso sería por 8 días nada más, en el primer caso, el de simple. Exactamente, así tendrían que hacerlo. ¿No? Nosotros no lo hicimos y yo les mencioné meses, mes 1. Fíjense que ni siquiera a propósito no puse el día, porque si no tendría que poner algún casillero más. Le puse mes 1, mes 2, mes 3, para simplemente contar la cantidad de meses, nada más que para eso. Veamos este otro ejercicio, que es un depósito a plazo fijo en moneda extranjera. Entonces, acá vamos a tener alguna variante, pero ustedes ya estarían como en condiciones de decirme cómo debo hacer la medición inicial, cómo registrarlo y demás.
Este dice que el 25 de septiembre la empresa Reino Unido deposita $500.000 a plazo fijo en el Boston Bank. A 90 días, a una tasa nominal anual del 7,15%, y les dice que es interés simple. La empresa posee la moneda extranjera, $1 a 4.80 pesos por dólar. Cierra su ejercicio el 30 de noviembre, donde la cotización a esa fecha, si el 30 de noviembre, es de 4,85 tipo comprador y 4,90 vendedor, y dice que consideren los días, que todos los meses tienen 30 días, ¿no? Después les pide que registren la incorporación de vengamiento mensual, eso lo incorporamos ahora, y que realicen la medición al 30 de noviembre. El tipo de cambio no varió entre la imposición y la fecha de cierre de ejercicio. Es decir, lo que les está diciendo que no varió entre el 25 de septiembre y el 30 de noviembre. Durante todos esos meses se mantuvo estable en 4.80. El último día sí varió y pasó a ser 4.85 el comprador, ¿sí? ¿Me siguen? Pero durante el resto de los meses es un supuesto simplificador. Y ahora vamos a ver por qué. Nuevamente, vamos a ver la cronología. Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Que que no no está está compartiendo. compartiendo la pantalla. Ah, no. Bueno, no sé qué estaban viendo ustedes, pero ahora... No se veía nada, se veía, nada. o sea, todos los que Bien, estamos conectados. perfecto. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora? Sí, Perfecto. ahora sí. Bien. Les decía que el 25 de septiembre se colocaron $500.000 al 7,5% de interés simple, que la empresa posee la moneda extranjera 4,80, así es el valor de libros, que cierran el 30 de noviembre, que la cotización de la moneda se mantuvo estable durante todo el lapso que va desde el 25 de septiembre hasta el 30 de noviembre, y solo cambió ese último día. Ese día pasó de 4.80 a 4.85. Que registren la incorporación al activo, el devengamiento mensual, y que hagan la medición al cierre de ejercicio, que es el 30 de noviembre. Entonces, vamos a ubicar en esta línea de tiempo la Constitución, y acá sí, fíjense que yo les marco los devengamientos de intereses el 30 de septiembre, el 31 de octubre y el 30 de noviembre, que es la fecha de cierre. ¿Por qué lapso se había colocado el plazo fijo? ¿Recuerdan? Es por 90 días, ¿sí? Entre el 25 de septiembre y el 30 de noviembre, que es el cierre de ejercicio, no transcurrieron 90 días. Es decir, que todavía faltaban unos días más para el vencimiento de ese certificado de depósito. ¿Qué datos necesito? Capital, plazo, tasa. En este caso se agrega el tipo de cambio y el régimen de capitalización, que es simple. Tengo que calcular entonces el valor nominal, ¿sí? Y acá les aclaro, en dólares y en pesos. El certificado va a estar emitido en dólares. ¿Por qué? Porque ustedes le entregaron dólares al banco y tienen que recibir dólares, ¿sí? Les tienen que devolver los $500.000 más la retribución o recompensa, que es el interés, también en dólares. Por lo tanto, nunca tienen que perder de vista el importe que ustedes colocaron, en la moneda en la que lo colocaron. Entonces, lo que hacemos es todas las cuentas en moneda extranjera, es decir, todas en dólares, y luego lo convertimos a moneda nacional, ¿sí? Usando el tipo de cambio. Esa es la forma en la que operamos. Lo mismo tenemos que hacer con la cantidad de dólares devengados. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba recién, ustedes van a percibir como retribución intereses como una cierta cantidad de dólares generados por esos 500.000 que entregaron. Entonces, voy a tener que calcular la cantidad de dólares que se devengaron al 30 de septiembre y ahí multiplicarlos por el tipo de cambio. Lo correcto sería usar un tipo de cambio promedio mensual, ¿sí? ¿Por qué? Porque los intereses se generan con el transcurso del tiempo. Entonces, lo habitual es que el tipo de cambio vaya variando en este país todos los días, ¿no? Entonces, si nosotros dividiéramos en la menor fracción de tiempo posible, que podríamos decir que es el día desde el punto de vista de la registración,
tendríamos que ir devengando diariamente y convirtiendo por el tipo de cambio de cada día. Eso sería extremadamente preciso, pero a la vez innecesario desde el punto de vista de la precisión, que no agrega información adicional, relevante, ¿no? Por lo tanto, lo que se puede hacer como una simplificación es tomar un tipo de cambio promedio mensual y convertir la cantidad de dólares que se devengaron en esos primeros, en este caso, 5 días, desde el 26 hasta el 30, por ese tipo de cambio promedio de esos días, sería en este caso, no sería el mensual, sería el promedio entre el 25 y el 30. Pero para mes completo sería un promedio mensual, ¿sí? Otra simplificación que se suele utilizar, ¿sí?, que es un poco menos precisa que esta, ¿sí?, pero aceptable, también es tomar el tipo de cambio que estaba vigente al cierre de cada mes, ¿sí? Al 30 de septiembre, bueno, el tipo de cambio de ese día multiplicado por la cantidad de dólares devengados. Esto sí, lo que va a originar son algunas distorsiones en cuanto al reconocimiento de los resultados, es decir, cómo vamos a mostrarlos, es decir, cuáles serían las causas de los resultados, porque vamos a estar mostrando algo como intereses, por ahí que es diferencia de cambio, ¿sí?, y no interés, pero el número final, ¿sí?, si uno hace la cuenta del resultado generado, es el mismo, ¿no? Cambia las causas por las que nosotros estamos informando que se generaron resultados producto de esta inversión a plazo fijo. Entonces, vamos a tener que, recalco esto, calcular la cantidad de dólares devengados durante cada periodo, ¿sí? Y acá está de nuevo, cantidad de dólares multiplicado por tipo de cambio promedio mensual, y en este ejercicio, recuerdan que yo les dije que el tipo permanece estable durante todo el periodo, desde el 25 hasta el 30. ¿Para qué es? Es para simplificar, para que ustedes lo que hagan es tomar estos 4.8, ¿sí?, para multiplicar por la cantidad de dólares devengados, ¿sí? Como no varía en el mes, el promedio, si todos los días es el mismo valor, el promedio me da 4.8, ¿sí? Y por último, lo que voy a tener que hacer en el 30 de noviembre es devengar los intereses que correspondan a ese periodo, ese último mes, y hacer la medición conforme a la cotización del último día, ¿sí? Acá vamos también al hacer el devengamiento de los intereses, si bien el último día la cotización fue 4.85, en el promedio se va a acercar a 4.8, ¿sí? Con lo cual, este último devengamiento de intereses también lo vamos a hacer al mismo valor. ¿Cómo incorporamos el activo? Ustedes ya saben que monto es capital más intereses, que ese es el valor nominal del certificado. Como esto es interés simple, al capital le sumamos los intereses devengados. ¿Cómo calculamos los intereses devengados en este régimen de capitalización? De forma sencilla, multiplicando capital por razón, en realidad tasa de interés, en tanto por 1, ¿sí?, por tiempo. Considerando que tiene que haber una sincronía entre el tiempo y la tasa. Entonces, traducido a números de nuestro ejercicio, ¿qué deberíamos tomar para calcular los intereses? Los $500.000, fíjense, recalco, trabajamos sobre cantidad de dólares, multiplicados por 90, que es el plazo. En el ejercicio anterior trabajamos con meses, en este caso trabajamos con cantidad de días, que es más preciso, ¿sí? Así debiéramos hacerlo en todos los casos, trabajar con días. 90 días, multiplicados por 7,15. Le digo días porque así están expresados en los certificados de depósito y cuando se determinan los intereses, cómo se calculan. Siempre el plazo se fija en términos de imposición por X cantidad de días. Entonces, 90 por 7,15, que es la tasa nominal anual. Recuerden que la tengo que dividir por 100, por eso en el denominador está el 100, para llevarla a tanto por 1. Y la tengo que en este caso dividir por 360 días, ¿sí? 360 que son la cantidad de días que estimamos hay en un año. Podrían haber trabajado con 365, nosotros trabajamos acá con 360. Pero ¿por qué 360 y no 12? Y porque si nosotros usamos 12 ya perdemos la sincronía que tiene que haber entre la tasa de interés y la medida del tiempo. Si nosotros usamos días, cantidad de días, 90, tenemos que multiplicar por una tasa proporcional diaria, ¿sí? ¿Cómo hay una tasa proporcional diaria? Y tengo que dividir la anual
entre la cantidad de días que estén incluidos en el lapso o en el periodo de la tasa. La tasa tiene 12 meses, en cada mes hay 30 días, suponemos, eso es lo que nos decía el enunciado, entonces en el año hay 360 días. Para calcular la tasa diaria, divido 360 y tengo la tasa diaria. Y ahí sí puedo multiplicar por 90 días y por 500.000, que es el capital. Y así obtengo una cantidad de dólares que se van a devengar durante esos meses, ¿sí? Que son 8.937 se van a devengar durante esos 3 meses, que son esos 90 días. Discúlpenme, tendría que haberme referido a días. En esos 90 días voy a obtener 8.937 dólares con 50 centavos. Entonces, el monto, el valor nominal del certificado de depósito a plazo fijo en moneda extranjera va a indicar este valor que aparece acá. 508.937,50, que es la suma del capital más el interés. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? ¿Fue muy rápido? ¿Se entendió lo que les quise decir? Profe, Sí. cuando tenemos en días, viste Sí. que después abajo puso 360 por 100, ¿siempre tenemos que multiplicar por 100 al No, 360? En realidad lo que estamos ahí es lo que está hoy así, ahí dice por 100, ¿por qué? Porque la tasa, si te fijas arriba, dice 7.15. Y ese 7.15 es por ciento. El 100 es a los efectos de transformar la tasa de tanto por ciento a tanto por 1. ¿Sí? Por eso va a 100. Si vos en lugar de poner 7,15 arriba hubieses puesto 0,0715, no va al 100. ¿Sí? El 100 tiene que ver con cómo puse la tasa arriba, en el numerador. Si la tasa la puse en términos porcentuales, tengo que poner el denominador 100. Si la puse en tanto por 1, no pongo el 100, solamente pongo los 360. ¿Se entiende? Listo, sí, ahora sí. ¿Queda más claro? Sí. Entonces, ese es el monto, ese es el valor nominal, dijimos. Ahora, yo para registrar esto tengo que transformarlo, multiplicarlo por el tipo de cambio comprador de ese momento, ¿sí? Que este es 4.80. Son 2.400.000. Y el interés voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar la cantidad de dólares por el tipo de cambio y el monto en pesos es de 442,90. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bueno, acá yo les dije algo y ustedes no me dijeron nada. Pasamos como de largo. A ver, tengo algún comentario en el chat. Bueno. Les dije, lo multiplicamos por el tipo de cambio del día. Nadie me dijo, bueno, hay que ver en qué modelo contable estamos trabajando, ¿sí? Si estamos trabajando en un modelo que emplea como criterios de medición valores históricos, tomamos ese valor de libro, ¿sí? Sería el valor de libros, vamos a suponer que es este valor de libro. Si estamos trabajando en un modelo de valores corrientes, tendríamos que hacer la remedición al momento de la colocación, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Vamos acá simplemente a tomar 4.80 como el cambio, ¿sí? De ese momento, ¿sí? Y al convertir ya estamos en condiciones de poder registrarla. Fíjense que nuevamente la forma de registrarla es la misma. Debitamos la cuenta patrimonial del activo, depósitos a plazo fijo, Banco Boston, en dólares, ¿sí? Es importante siempre aclarar de la forma más precisa posible todos los datos que nos permiten identificar el tipo de inversión, en este caso 2.442.900, la cuenta regularizadora, que son los intereses a devengar, que están incluidos en ese valor nominal, y damos de baja la cuenta moneda extranjera en dólares por 2.400.000. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? La forma de registrarlo es la misma, no cambió nada. Ahora, vamos a ingresar en el tema del devengamiento. Fíjense que yo les dije que ahora sí vamos a devengar, vamos a registrar el devengamiento el último día de cada mes. El primer mes termina en 30 de septiembre. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que calcular el interés devengado en esos primeros 5 días, ¿no? Desde el 25 hasta el 30, usando la misma fórmula. Entonces, ¿cuántos intereses se devengaron en esos 5 días? Capital por
tasa de interés 7,15 dividido 100 para llevarla tanto por 1, la divido a esta tasa nominal anual por 360 para convertirla en una tasa proporcional diaria, y la multiplico, ahora que está esta tasa expresada en términos de días, por 5, que son la cantidad de días que se devengaron en ese mes. Entonces, yo sé que el interés me va a dar 496,53 dólares, ¿sí? Dólares. Eso lo tengo que multiplicar por el tipo de cambio, que dijimos que como es el mismo durante todo el periodo, es 480, para simplificar, sería en pesos, estos 496,53 significan 2.383 pesos con 33 centavos. Acá fíjense que les agregué una forma distinta de calcularlo, que es tomar el interés en dólares total, ¿sí? Que eran los 8.937,50, que era por los 90 días, lo divido 90 para calcular el interés por día, diario, y lo multiplico por 5 porque son 5 los días que transcurrieron hasta el 30 de septiembre. ¿Por qué puedo hacer esto? Y porque estamos trabajando con interés simple, y el interés en este caso es proporcional al capital y al tiempo, y les dije que esto va a dar por resultado el mismo interés para cada subperiodo. Es decir, que cada día se va a devengar la misma cantidad de dólares, multiplicado por la cantidad de de días transcurridos, me da este valor. Continuamos. ¿Cómo se registra el devengamiento? Débito intereses positivos a devengar, plazo fijo en dólares, acredito intereses positivos o ganados por ese importe. ¿Cómo hago para devengar ahora al 30 de octubre, ¿no? Entonces vimos la incorporación inicial, estamos viendo cómo devengamos los intereses durante la tenencia de esta inversión. Hacemos lo mismo, ¿no? Pero ahora, ¿qué cambia? Cambia la cantidad de días. Ahora tenemos que devengar 30 días. Ustedes me dicen acá 31. Bueno, el enunciado nos decía que hagamos un supuesto, que es que todos los meses tienen 30 días, por eso coloqué 30. Por 7,10 dividido 100, 0,0715. Dividido 360 me da la tasa de interés diaria por 30 días, me indica que siendo el capital colocado de 500.000 dólares, en ese mes se devengaron 2.979 dólares con 17 centavos. Lo mismo podría haber hecho dividiendo por 90 y multiplicando por 30, ¿sí? Fíjense que llegó al mismo valor. Los convierto a pesos, me da 14.300 y lo registro debitando la cuenta regularizadora y acreditando la cuenta de resultado positivo, ¿sí? Nos queda el último devengamiento. Este último devengamiento es igual, ¿sí? Son 30 días los devengados, por lo tanto, fíjense que es el periodo que estoy devengando incluye la misma cantidad de días, por lo tanto, el interés que voy a devengar en dólares, al tratarse del régimen simple, implica el mismo monto de intereses. ¿Me escuchan? Les decía que implicaba el mismo... Sí, se escucha. Perfecto. Que implicaba el mismo monto de intereses. ¿Cómo los registramos? De la misma manera. Fíjense que nosotros acá estamos usando el mismo tipo de cambio, entonces siempre son 14.300. Si cambiara este valor, obviamente que el monto sería diferente, ¿no? Pero bueno, es una simplificación de este ejercicio. Ahora, nos toca medir al cierre. ¿Qué tenemos que medir al cierre? La cuenta patrimonial y su regularizadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros medimos no son cuentas, sino son activos, en este caso. Es la inversión, el certificado de depósito. Entonces, no nos tenemos que olvidar de no solo trabajar con esta, sino que trabajar simultáneamente con la cuenta regularizadora. Fíjense que como valor de origen, ¿sí? Como mejor dicho, el valor de libros de esta partida eran 508.937,50 dólares convertidos a 4,8. ¿Sí? Esto es cuando hice la medición inicial. Me da 2.442.900. ¿Sí? Ahora, cuando voy a calcular el valor corriente al cierre, tengo que usar el tipo de cambio vigente en ese momento. Esto implica que al haberse incrementado el cambio, ¿sí? El tipo de cambio, tenga que reconocer esa diferencia como un resultado por tenencia. ¿Sí?
por diferencia en ¿qué? En la cotización de la moneda. ¿Cómo se registra esto? Depósito a plazo fijo o depósito a plazo fijo a resultado por tenencia por 25.446,88. ¿Sí? Ahora, yo les dije, ojo, no solo trabajan con esto, tienen que considerar qué pasa con intereses a devengar. Con intereses a devengar plazo fijo, ustedes recuerden lo siguiente. El monto total de intereses a devengar eran 8.000 y pico. Vamos a ver un poquito hacia atrás. 8.937,50. De eso se devengaron ya 65 días, ¿no? 5 días en el primer devengamiento y 30 más 30. Son 65 de los 90, es decir, quedan 25 días pendientes de devengamiento. ¿Sí? Esos 25 días significan estos $2.482,64. Están pendientes de devengamiento al cierre del ejercicio. Ahora, cuando nosotros hicimos la medición inicial, lo registramos a 480 y así figuran en el mayor, por 11.916,67. ¿Sí? Ahora bien, el tipo de cambio, ¿sí? Para la cantidad de dólares que quedan pendientes de devengamiento al cierre, es 4,85. Por lo tanto, significa que en términos de pesos, quedan al cierre por devengar 12.040 pesos con 80 centavos. Y esto implica que deba reconocer este resultado de 124,13, ¿sí? Este resultado por tenencia. Fíjense que en este valor, en estos 5.937,50, están incorporados estos 2.000, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo, en definitiva, estoy regularizando este reconocimiento de 25.446,88 de resultado por tenencia. ¿Cómo se registra? Por supuesto, utilizando una cuenta de resultado, que denominamos resultado por tenencia. Está la diferencia en la cotización. Y la contrapartida es esta cuenta regularizadora. Si ustedes ahora hacen el neto entre estos dos valores, ¿sí? Estos dos valores, 2.468.000 y 12.040,80, eso le va a dar la medición al cierre de esta inversión transitoria. ¿Qué es lo que les mostramos acá por último? 2.468.000 menos 12, 2.456.306,07. Si ustedes lo dividen por el tipo de cambio al cierre, esto les tiene que dar igual a ¿qué? A $500.000 más la cantidad de dólares devengados al cierre. ¿Sí? ¿Cuáles son? Es el complemento. Son los 8.937,50 menos los 2.482,64. Si quieren pueden hacer la prueba. ¿Se entendió lo que hicimos? Recapitulando. Siempre trabajamos en términos de la moneda en la que hicimos la colocación. Si hicimos la colocación en dólares, hacemos todas las cuentas en dólares. Luego convertimos a efectos de la registración. Tenemos que devengar. El devengamiento también lo hacemos considerando la cantidad de dólares que se devengaron en cada momento y lo convertimos al tipo de cambio promedio mensual. Como simplificación podemos tomar el del cierre del ejercicio y eso nos va a provocar una distorsión en cuanto a la causa del resultado reconocido, ¿sí? Pero no en cuanto a la cuantía final del mismo. Dijimos que al cierre tenemos que medir, ¿sí? Y cuando medimos, nosotros lo que vamos a tomar es, en el caso de cuando trabajamos la partida a plazo fijo, o depósitos a plazo fijo, vamos a tomar ese valor nominal y lo vamos a convertir al tipo de cambio del cierre. Y vamos a sacar la diferencia con el valor de libros para ver cuál es el resultado por tenencia. Pero eso no es lo único que tenemos que hacer, sino que tenemos que trabajar con los intereses a devengar, ¿sí? De ese plazo fijo. Tenemos que ver qué representa esa partida. Esa partida representa cantidad de dólares pendientes de devengamiento al cierre, ¿sí? Entonces vamos a convertir al tipo de cambio del cierre la cantidad de dólares que aún no se devengaron de intereses, ¿sí? Y eso lo vamos a cotejar con el valor de libros para reconocer el resultado por tenencia. Pero en realidad el resultado por tenencias es de un activo que es el depósito a plazo fijo, más allá de que debido a la forma de la registración nosotros terminamos trabajando y ajustando dos partidas. ¿Sí? ¿Se entendió?
¿Sí? Bien. Nos quedan unos 20 minutos más, vamos a ver si podemos revisar el caso número 6, que es el último que teníamos nosotros. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es descompartir esta pantalla y les voy a mostrar la última diapositiva que tenemos para hoy, que es la de inversiones transitorias del trabajo práctico 6. En este caso trabajamos con títulos públicos. Este tema ya lo vieron, ¿sí? Ya saben de qué se trata una inversión en títulos públicos. ¿Chicos? ¿Todos saben? Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Bien. Entonces este ejercicio lo van a resolver ustedes. Vamos a leerlo. Dice, ¿qué nos dan? Nos dan un saldo, el saldo de la cuenta títulos públicos, que forma parte de inversiones transitorias, por 25.000 pesos. ¿Y qué nos dice? ¿Podría ¿No? compartir pantalla, profe, por favor? ¿No lo compartí? No. Estoy bastante mal. Vamos a compartir. ¿Ven el enunciado ahora? Y ahora sí. Bien. Gracias. Perdón. Les decía, les presentan un balance de sumas y saldos, tienen del rubro inversiones transitorias una sola partida, que es títulos públicos, y tiene un saldo de 25.000. Y luego les dicen a qué se debe esa partida, cuál fue su origen y demás datos importantes. Les dice que se trata de una inversión en títulos públicos, de 10.000 títulos públicos, en este caso de valor nominal 1 peso cada uno, que devengan una renta del 12% anual. Pagadero por semestre vencido, 31 de diciembre y 30 de junio de cada año, y se adquirieron el 30 de octubre. El costo de adquisición fue de 25.000 pesos, le dice, y se pagó en efectivo, incluye los gastos de compra. La renta de los títulos públicos devengadas al 30 de diciembre aún no se había cobrado, o no ha sido cobrado. Y al cierre cotizan a 3,20 cada uno con gastos de comercialización del 2%. Se solicita registrar la incorporación al activo de devengamiento mensual de renta y realizar la medición. Esto lo vamos a, digamos, a corregir lo que se pide. En realidad no les vamos a pedir que registren la incorporación. Les voy a preguntar por qué les hago este cambio en el supuesto, en lo que se pide. Perdón. ¿Por qué no tendrían que registrar la incorporación en este caso? ¿A alguien se le ocurre? Porque ya está incorporado. Perfecto. Es perfecto. Ya está registrada la incorporación del activo. La registraron por 25.000. Entonces lo que les vamos a pedir es que ustedes analicen, ¿sí?, si la registración efectuada en esa oportunidad fue correcta o no, ¿sí? Y si no es correcta, que propongan el asiento de ajuste que ustedes entienden que se debería contabilizar, ¿sí? Entonces, Pero sí. en el caso de que sea correcta, ¿habría que remedirlo o no? Sí, ¿Hacer pero una remedición? Sí, habría que ver qué medición se hizo al cierre y hay que remedirlo, pero no incorporarlo. O sea, la incorporación ya fue hecha. Entonces, una cosa es la incorporación al activo y otra cosa es la medición periódica de la partida. Entonces, está bien lo que vos me decís, hay que hacer la remedición. Hay que ver si la hicieron ya, tal vez no haya que hacer nada. Pero si no la hicieron, hay que hacerla. Perfecto. Entonces, eso es todo lo que nosotros vamos a ver. Y vamos a tener que, como no tenemos más datos, no tenemos el libro diario y tampoco tenemos el detalle de esto, del mayor, no podemos acceder al mayor de títulos públicos y ver la cuenta y qué movimientos tiene, solamente sabemos que tiene un saldo de 25, por lo tanto tendremos que ir sacando conclusiones a partir de la lectura de este enunciado, a ver de qué se hizo y qué no se hizo. Entonces, vamos a repasar. Cronología de sucesos, línea de tiempo. 30 de octubre se incorporó. 30 de noviembre tenemos el cierre. Tenemos 30 de noviembre, el 31 de diciembre, ¿sí? El primer mes transcurrido, que ustedes tendrían que devengar la renta si es que la empresa no lo ha hecho. Y el 31 de diciembre se decía, ¿sí? Ahí se lo puse en amarillo.
Entonces, ahí se adquirieron los títulos públicos. Estos son los datos importantes que ustedes siempre tienen que ubicar. Cantidad de títulos, 10.000, valor nominal 1. Renta prometida, 12% anual. Pago de renta semestral vencido, en diciembre y en junio. Costo de adquisición, 25.000. Los gastos de compra ya están incluidos, ¿sí?, en esos 25.000, y se pagó en efectivo. Es todo lo que le dice. Luego tienen que hacer ustedes el devengamiento de la renta, ¿sí? Recordamos, cantidad de títulos públicos por valor nominal por tasa de interés por tiempo, ¿sí? Es un cálculo de un interés simple, ¿sí?, que en este caso llamamos renta. Y al cierre lo que tenemos que hacer es volver a devengar intereses, ¿sí?, por ese lapso de tiempo y hacer la medición al cierre. Ahora, ahí en rojo les anoté cuáles son los datos con los que nosotros contamos. Si ustedes ven el enunciado, ¿qué les dice? Que títulos públicos tienen un saldo de 20.000. ¿Les dice cuál es el saldo del cupón corrido? No. Si no muestra la partida, asumo que el saldo es 0. Renta de títulos públicos a cobrar, ¿sí?, la cuenta de créditos. ¿Tiene saldo? No. Entonces asumo que está en 0. ¿Sí? Renta de títulos públicos obtenidos, ¿tiene saldo? No. Entonces debe estar en 0. Entonces, lo que me estoy dando cuenta es que hay una sola partida que tiene movimientos, que es la cuenta de títulos públicos, y que fue registrada por 25.000. Además, y esas son informaciones a qué fecha, al 31 de diciembre, ¿sí? El sumas y saldos arrojaba eso. Y abajo les anoté algunos datos. Que la renta de títulos públicos devengada el 31 de diciembre no fue cobrada, que lo dice el enunciado, cuál era la cotización del título público al 31 del 12 y cuál es el monto de los gastos de comercialización a esa fecha, 2%. ¿Sí? Con todo esto nosotros estamos en condiciones de formularnos preguntas, ¿sí? Ustedes cada vez que resuelven un ejercicio se tienen que hacer preguntas. ¿Qué preguntas nos vamos a hacer en este en particular? Primero, ¿cómo realizamos la medición inicial? ¿Sí? Y esto es importante que ustedes lo repasen desde el punto de vista conceptual para saber si lo comprenden, ¿sí? Y después que lo apliquen en la práctica. Entonces, ¿cómo se realiza la incorporación? Bueno, por su costo de adquisición neto del cupón corrido. Eso ya lo saben y ya lo practican. ¿Qué necesitamos conocer para poder llegar a cuantificar este monto de costo de adquisición neto del cupón corrido? Y necesito saber qué cantidad de títulos públicos implica esta incorporación, cuál es su valor nominal, qué renta promete, ¿sí? Cuáles son las fechas de pago de capital y de rentas, ¿sí?, y si se pagó o no en la fecha estipulada, cuál es la cotización del título a la fecha de la compra, cuáles son los otros costos vinculados con esta compra, comisiones, impuestos y demás, y cuál es la renta devengada pendiente de pago por parte del Estado. Esto tiene que ver también con la fecha de pago y si se cumplió o no en tiempo. Esto es lo que nosotros necesitamos como datos, y por eso es importante que ustedes lo ubiquen en la línea de tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Qué resultados debemos reconocer en el horizonte de inversión durante la tenencia? ¿Qué tipos de resultados podemos reconocer? Y la renta devengada por un lado, que es la que me promete el título, ¿sí?, y por otro lado, tenemos que ver si reconocemos resultados por tenencia. ¿Derivados de qué? Acá yo les pongo, derivados de cambios en la cotización del título, ¿sí?, porque ustedes saben que en este caso es un título con cotización cuyo precio en el mercado puede aumentar o disminuir, tanto si se trata de títulos en pesos como en moneda extranjera, ¿sí? Y además, si estos son en moneda extranjera, pueden existir cambios en la cotización de esa moneda. Entonces, las variaciones en los tipos de cambio nos van a dar lugar al reconocimiento también de resultados. Esto es durante el horizonte. ¿Qué pasa al cierre? ¿Sí? O mejor dicho, cuando hacemos una medición periódica. ¿Cómo las medimos? ¿Cuál es el criterio de medición que debemos emplear? Bueno, acá lo repasamos. BNR, valor neto de realización, neto de las rentas devengadas pendientes de cobro a esa fecha. ¿Qué necesitamos conocer entonces? Cantidad de títulos que tenemos al cierre. Recuerden que nosotros entre la adquisición y el cierre de un ejercicio podemos haber incorporado más títulos o vendido títulos. Entonces, ¿cuál es la cantidad de títulos que poseía el cierre? ¿Cuál es la cotización de esos títulos a esa fecha de cierre? ¿Cuál es la renta prometida pendiente de pago por parte del Estado de esa fecha? Que
han visto que está conformada no solo por la renta a cobrar, sino que también puede parte de corresponder al cupón corrido, que es renta que estaba pendiente de pago por parte del Estado en el momento de la compra. Los gastos directos de venta, que implicarían desprenderse, ¿no?, de esos títulos, porque recuerden que estamos calculando un valor neto de realización, ese es un dato necesario, y el tipo de cambio si se trata de un título en moneda extranjera. Bien, entonces, ¿qué me tengo que preguntar? Yo ya veo que la cuenta tiene saldo, entonces, ¿cómo realizó la entidad la incorporación al activo de los títulos públicos? Entonces, me traigo acá los datos para tenerlos presentes. 10.000 títulos para nominal 1 peso, renta anual 12%, se paga por semestre vencido, 31 de diciembre y 30 de junio, costo de adquisición 20.000, gasto de compra incluidos y forma de pago efectivo. Y acá yo le puse, me imaginé que lo que registraron, es decir, infiero lo que se registró porque no tengo el asiento, pero sí tengo el saldo. Entonces, lo que yo creo que esta empresa registró es títulos públicos a caja por 25.000 pesos. Además, bueno, eso sería coherente con los datos de la compra y con las registraciones contables que conozco. Existen otras partidas relacionadas en el balance de sumas y saldos, es lo que yo les decía. Si yo reviso ahí, no aparece ni cupón corrido, ni renta a cobrar, no aparece renta obtenida. Entonces, no hay otras partidas. Entonces, esto hace que mi supuesto de registración sea coherente, que solamente se registró desde la incorporación al activo hasta el cierre del ejercicio un asiento que es este asiento de adquisición, que tendremos que ver ahora si está registrado de forma correcta o no. Entonces, ¿de qué manera debió registrarse? Entonces yo ahora aplico mi conocimiento. Yo ya sé de qué forma lo tendría que haber registrado. Entonces, aplico el concepto. Cantidad de títulos públicos por cotización más gasto de compra. ¿Cuánto me dice el enunciado? 25.000. Pero yo sé que le tengo que restar el cupón corrido. Y el cupón corrido existe. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que no se pagó en la fecha en la que se debió haber pagado. Entonces, la incorporación debió registrarse por 24.600. Ahora vamos a ver cómo se calcula esos 400 pesos que están coloreados en rojo, para que ustedes sepan. El último pago de renta semestral me dice el enunciado que fue el 30 de junio. ¿Y la fecha de compra cuándo fue? El 31 de octubre, ¿sí? Entonces tenemos transcurridos 1, 2, 3, 4 meses hasta la fecha de compra. No es que no se pagó en este caso, que pudo haber ocurrido. En este caso no venció el plazo para el pago aún, ¿sí? Es decir, pagó el 30 de junio. Tendría que haber pagado ahora el 31 de diciembre, ¿sí? Obviamente que no pagó porque a la fecha de la compra fue anterior a la fecha de pago. Entonces, en este caso particular existía un cupón corrido, ¿sí? Una renta que se había devengado a la fecha de la compra y que se devengó, que se había devengado a la fecha de la compra, que no estaba cancelada, pero no estaba cancelada en este caso por un incumplimiento del Estado, sino porque en las cláusulas de emisión de ese título público, a esa fecha no se debían haber pagado, ¿sí? Son dos situaciones diferentes, ¿no? Pero que implicarían el mismo reconocimiento, el de un cupón corrido. 4 meses. Tasa proporcional, 12% dividido 12 es 1% mensual. El capital que devenga rentas, ¿cómo se calcula? Multiplicando la cantidad de títulos por su valor nominal, que son 10.000. 10.000 es el capital que genera la renta. La renta mensual, si el interés se calcula de forma simple, ¿sí? O sea, directo. La renta mensual se obtiene multiplicando 10.000, que es el capital, por el interés. De manera tal que si ahora yo multiplico los 4 meses por los 100 pesos de intereses mensual, arribo a la conclusión de que había 400 pesos de un cupón corrido pendiente, de un cupón corrido que no se detrajo del costo de incorporación. Es decir, que puedo concluir que se debió registrar esto, ¿no? Cupón corrido por 24.600, 400 pesos de, títulos públicos por 24.600, cupón corrido por 400 y caja por 25. Eso es lo que se debió hacer, pero no fue lo que se hizo. Entonces, ¿qué se olvidaron de hacer? ¿Qué supongo que se olvidaron de hacer? Se olvidaron de segregar el cupón corrido. ¿Y cómo lo corrijo? Bueno, lo corrijo de esta manera, debitando cupón corrido, es una cuenta de crédito,
y acreditando títulos públicos por 400. De esa manera salvo el error. Es decir, yo pienso en cómo se debió haber registrado, lo comparo con la registración que presumo que se hizo en función de los datos que me brinda el enunciado y saco mi conclusión de cómo ajustarlo. Y la forma de ajustarlo sería esa. ¿Sí? Bien. ¿La entidad reconoció algún resultado vinculado con inversión? No. Dijimos que no hay ninguna cuenta de resultado positivo. Entonces, ¿cómo calculo la renta devengada el 30 de noviembre? Como hicimos recién, capital, ¿sí?, por tasa de interés prometida, nos daba 100 pesos por mes. Entonces, en noviembre tengo que reconocer, ¿qué cosa? Un resultado positivo de 100 pesos. Renta a títulos públicos a cobrar, cuenta de crédito, a renta a títulos públicos obtenida. Resultado positivo. Lo mismo hago en diciembre, ¿sí? Reconozco otra vez el devengamiento de 100 pesos de renta. ¿Cómo mido el cierre? Bueno, la medición al cierre, ustedes saben que yo tengo que calcular el valor corriente esa fecha. ¿De qué manera se calcula? Tengo que tomar la cantidad, como valor neto de realización, ¿sí?, al cierre neto, ¿sí?, ¿de qué? De las rentas pendientes de cobro. Entonces, BNR es cantidad de títulos por cotizaciones, menos gastos directos de venta. ¿Y eso qué es? Son los 10.000 títulos por 3,20, que era la cotización al cierre. Y le resto el 2% de ese total, que es los gastos directos de venta. Eso me da 31.360. Pero le tengo que restar las rentas pendientes de cobro a esa fecha, que ¿cuáles son? El cupón corrido y la renta cobrada. 400 pesos son el cupón corrido y 200 es la renta, que devengó durante mi tenencia, ¿sí? Entonces, el BNR neto de rentas es de 30.760. Ese es el valor corriente. La diferencia con el valor de origen o valor de libros me da 6.160. Ese es un resultado por tenencia que registro debitando títulos públicos y acreditando resultado por tenencia, ¿sí? Entonces, en este caso tengo dos tipos de resultados. Un resultado que es el devengamiento de la renta y un resultado que es por la diferencia en la cotización del título público. ¿Cómo presento esto? Bueno, dentro del activo corriente voy a mostrar inversiones transitorias por este valor corriente, que son 30.760, y en otros créditos muestro el cupón corrido y la renta cobrada, ¿sí? Y en resultados muestro las dos causas o orígenes del resultado, que son los 200 pesos y los 6.160, ¿sí? Bueno, perdón que fui un poco más rápido, pero tenía que terminar. ¿Se entendió más o menos? El material se los vamos a dejar. Sí, profe. ¿Sí? ¿Pudieron seguirme en el razonamiento sobre todo? Recuerden siempre las tres instancias: medición inicial, trabajarlo durante la tenencia y la medición al cierre. Esto fui un poco más rápido además porque es un repaso, esto ya lo vieron con el profesor. ¿Sí? Así que espero que haya podido seguirlo. Cualquier duda, ¿sí?, nos escriben por el aula virtual o en alguna otra clase, en la próxima clase, nos consultan sobre lo que haya quedado pendiente. No les quiero robar más tiempo porque sé que varios de ustedes seguramente